Vamos a dar inicio al presente webinar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Elisa de Jiménez Mora. Yo soy la coordinadora regional para América Latina del CCPR Center y es para mí un gran honor darles la bienvenida al webinar denominado Diálogo entre Sistemas de Protección de Derechos Humanos, Derecho de Reunión Pacífica. El día de hoy contamos con un panel de primer nivel para discutir un tema que cada vez se vuelve más relevante para nuestro continente. No podemos iniciar el webinar sin primero dar gracias a CEGIL, a la Corte Interamericana y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su aporte y apoyo, así como a National Endowment for Democracy, más conocido como NED, por ser indispensables para la realización de este webinar. Este webinar se enmarca en una serie de esfuerzos que está realizando el centro para fortalecer la conectividad entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Así que, sin más preámbulo, es para mí un honor presentarles a los panelistas del día de hoy. Nos acompaña el juez Ricardo Pérez Manrique, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Christoph Heinz, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y relator de la última observación general sobre la materia que vamos a hablar el día de hoy, y Florencia Riogardo, abogada senior de CEGIL. Sin más preámbulo, doy la palabra al juez Pérez para dar inicio al webinar del día de hoy. Muy bien. Es un honor poder participar en este evento, donde mi propósito es desarrollar brevemente el derecho de reunión pacífica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relación con el derecho de protesta, y también hablar un poco de qué manera se encuentra interrelacionado el derecho de reunión, el derecho de protesta, con libertad de expresión. En primer lugar, me interesa señalar que el desafío de la protección de los derechos humanos es común y está repartido entre organismos del sistema universal, como es el caso del Comité de Derechos Humanos, y organismos regionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalar que la Corte Interamericana, a lo largo de sus 40 años de existencia y en el desarrollo de su jurisprudencia, ha hecho referencia a la existencia de un corpus juris interamericano que está vinculado con cuál es el marco normativo jurídico con el cual se resuelven los casos y la Corte Interamericana realiza la aplicación de la Convención Interamericana. Entonces, este Corpus Juris Interamericano contempla no solamente normas de origen regional e internacional, sino también normas del sistema universal que contribuyen a interpretar el acuerdo base de la Convención de aplicación por la Corte Interamericana, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese Corpus Juris se encuentra incorporado al principio pro persona de interpretación de los derechos humanos y está integrado tanto por un marco normativo como normas de soft law, principios generales del derecho internacional y del ius vigente. En consecuencia, hay un diálogo permanente entre la Corte Interamericana en su trabajo y lo que hacen los organismos especializados de Naciones Unidas, y quiero hacer especial referencia que esta observación general número 37 del presente año del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas será sin duda un gran aporte para los casos en los cuales la Corte Interamericana tenga que resolver situaciones vinculadas con el derecho de reunión pacífica y aún con el derecho de protesta. Hecha esta aclaración, me parece importante verificar que el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y dice que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás. En términos generales, se regula este derecho de manera muy similar al artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y respecto del cual la reciente observación general desarrolla y da sentido de interpretación a los alcances de este artículo 21 y, como dijimos, que nos va a ser de gran importancia a los efectos del desarrollo de nuestra propia jurisprudencia en la Corte Interamericana. Como ha dicho un relator de Naciones Unidas, cuando la violación del derecho a la libertad de reunión pacífica es un factor habilitante, incluso determinante, o una precondición para la violación de otros derechos, también inevitablemente se ve afectado el derecho a la libertad de reunión pacífica y ello merece ser reconocido. Es decir, hay una relación de causa-efecto entre la violación del derecho a la reunión pacífica y, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de asociación y otra serie de derechos que aparecen vinculados entre sí a partir del derecho que tienen los seres humanos de reunirse, a intercambiar ideas o a manifestar de la manera que entiendan adecuado. Sin perjuicio de entender que obviamente la regulación del derecho de reunión, los estados deben de contar con un grado de discreción para evaluar el riesgo del orden público, por ejemplo, a efectos de imponer el uso de la fuerza. Indudablemente eso no es ilimitado ni carece de condiciones, particularmente cuando se trata de reuniones, protestas o manifestaciones protegidas por el artículo 15 de la Convención Americana. Es el Estado el que tiene la carga de demostrar que esas limitaciones son estrictamente necesarias y proporcionales al derecho que se quiere garantizar, como ser el mantenimiento del orden público, etc., para controlar el orden percibido al orden público, a los derechos de otras personas, por ejemplo. Al respecto, nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como un enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles en la protección y control de las condiciones para que los civiles puedan ejercer debidamente sus derechos. También la Corte Interamericana tiene una amplia jurisprudencia en torno al uso de la fuerza, en el sentido de que la Corte ha hecho énfasis en señalar que cuando resulta imperioso el uso de la fuerza, ello impone necesariamente satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Es en este marco que voy a señalar dos sentencias de la Corte relativamente recientes, donde se ha utilizado como margen de consideración de las violaciones de derechos cometidas por los estados en los casos concretos, la violación del artículo 15 y del derecho de reunión. Hay un caso que es el denominado López Lone y otros versus Honduras, es una sentencia del 5 de octubre del 2015, que las víctimas en este caso eran jueces y juezas que protestaron contra el golpe de Estado que sucedió en Honduras en el año 2009. A raíz de esas protestas, ellos fueron sancionados con la destitución de su cargo como jueces. La Corte entendió que el Estado, por haber sancionado a los jueces por haber participado en actos de protesta y en defensa de la democracia, es responsable por la violación de la libertad de expresión, del derecho de reunión, de los derechos políticos, del derecho a asociación, las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a permanecer en el cargo público en condiciones de igualdad y al principio de legalidad en el marco de los procesos disciplinarios puestos en funcionamiento. Esos procesos disciplinarios imputaron, como se dijo, a las víctimas conductas
de protesta durante el golpe de Estado ocurrido en junio de 2009. La Corte reconoció la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos en conjunto hacen posible el juego democrático. O sea que son derechos esenciales al juego democrático. Y recordar que en el sistema interamericano, reforzado por la Carta Democrática Americana, la democracia representativa es un valor esencial al sistema. Considerarse que un Estado que no tiene dentro de sus fronteras como principio y como forma de organización la democracia representativa, no es un Estado que sea apto, que esté en condiciones de integrar el sistema internacional. La Corte reconoció la relación existente entre derechos políticos, libertad de expresión, derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos en conjunto hacen posible el juego democrático, hacen posible que exista democracia. En situaciones de ruptura institucional, entiende la Corte, tras un golpe de Estado, como en este caso, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta y necesaria. Señaló que las manifestaciones y expresiones a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible, dependiendo de las circunstancias, pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos mencionados. El tribunal consideró que el derecho a defender la democracia constituye una específica concreción del derecho a participar en los asuntos públicos y está incorporado como elementos del ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión. La Corte resaltó que la Convención Americana garantiza los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración. Y en el caso de estas personas, jueces y juezas, dijeron que las limitaciones que habitualmente tiene un juez o una jueza en su libertad de expresión, en su libertad de manifestarse, de reunión, etc., esas limitaciones funcionan en el marco de un Estado democrático de derecho. Cuando hay una ruptura del orden institucional, esas limitaciones no rigen y permiten que los jueces ejerzan su deber de defender el Estado de Derecho y la democracia mediante sus manifestaciones. Otra sentencia más conocida es la del caso Atenco, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, del 28 de noviembre del 18. En este caso, las personas víctimas eran personas que fueron a apoyar o a cubrir periodísticamente manifestaciones o protestas iniciadas por la inconformidad de algunos floricultores, cultivadores de flores respecto a su reubicación. La Corte estimó que al formar parte de esta manifestación, estas víctimas también estaban ejerciendo el derecho de reunión. Se analiza el uso de la fuerza en concordancia con, es decir, y la relación con el artículo 15, se invoca al relator de Naciones Unidas, que cuando la violación del derecho a libertad de reunión pacífica es un factor habilitante e incluso determinante o una precondición para la violación de otros derechos, también inevitablemente se ve afectado el derecho a la libertad de reunión y ello merece ser reconocido. También que la violación de los derechos de los participantes en una reunión o asamblea por parte de las autoridades tienen graves efectos inhibitorios sobre futuras reuniones o asambleas y que estos abusos, además de ser contrarios a la obligación del Estado de facilitar y crear entornos propicios para que las personas puedan disfrutar efectivamente de sus derechos de reunión, generan un fenómeno intimidante hacia personas que puedan pretender participar en futuras expresiones. En lo que respecta a la libertad de expresión, en este caso, la Corte estima que ambos derechos, derecho de reunión y de expresión y libertad de expresión, están intrínsecamente relacionados. El ejercicio del derecho de reunión es una forma de ejercer la libertad de expresión. La Corte considera que cada uno de los derechos convencidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y alcance propios y deben ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta su especialidad. Por eso, en este caso, la violación del derecho de reunión podría generar una afectación también a la libertad de expresión. No obstante, para que se configure una violación autónoma de la libertad de expresión,
sería necesario demostrar que la misma fue afectada más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada del derecho de reunión. Después vamos a ver que en otro fallo la Corte no adopta el mismo criterio. La Corte recuerda que el derecho de reunión no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a restricciones siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Para ello deben estar previstas en la ley perseguir un fin legítimo, los cuales están en el artículo 15 de la Convención, preservación de la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás, deben ser necesarias y deben ser proporcionales. En el presente caso, la Corte entiende que si bien algunos manifestantes recurrieron a medios violentos, concretamente las 7 mujeres referidas como víctimas se encontraban ejerciendo actividades pacíficas. El derecho a la reunión pacífica asiste a cada una de las personas que participan en una reunión. Los actos de violencia esporádica o los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento tienen un carácter pacífico. Por eso, dice la Corte, las autoridades estatales deben extremar sus esfuerzos para distinguir entre personas violentas o potencialmente violentas y las manifestantes pacíficas. Recomienda una gestión adecuada de las manifestaciones que requiere que todas las partes interesadas por resultado de ello pierdan el derecho con sujeción a las limitaciones habituales a los derechos. En este caso, que el uso de la fuerza constituyó además una restricción inadecuada de su derecho de reunión y ordenó, como medida de reparación, de no repetición, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México y establecer un monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas. Yo quiero para cerrar, vincular el tema de libertad de expresión y de reunión pacífica en relación al derecho de protesta. Vivimos en América Latina y en el mundo una situación de gran conflictividad social. Parecería que estamos en un mundo, y más ahora forzado por la cuestión del COVID-19, de la gestión del COVID-19, estamos en un mundo en el cual aparece que los sistemas democráticos tienen dificultades para contener todas las expresiones y específicamente para contener la protesta. La protesta como manifestación pacífica de la discordancia con políticas de Estado o con la necesidad de patrocinar políticas de Estado vinculadas con derechos humanos, reconoce un valor instrumental en el derecho de reunión. Se puede utilizar y se ha autorizado para reconocer el derecho de reunión, para reconocer y hacer respetar otros derechos fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Grupos de sectores marginalizados a veces no tienen otra alternativa que protestar, y protestar utilizando la calle, utilizando los medios de hacer más amplias sus reclamaciones. La participación política reconoce el derecho de protesta como una parte fundamental, y el derecho de reunión es uno de los aspectos que en línea garantiza la posibilidad de esa protesta. Digamos que las nuevas tecnologías presentan un fuerte desafío a la cuestión de las reuniones, y de eso se ocupa muy claramente la observación general número 37. Digamos que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas. Demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados es esencial el rol que juega la protesta como un papel central en defensa de la democracia y los derechos humanos. Quiero señalar que UNESCO ha apreciado cómo se identifican entre 2015 y 2020 125 situaciones de ataque o arresto de periodistas cubriendo protestas en 65 países. 10 periodistas al menos, según UNESCO, han muerto en este periodo.
se hace es decir, el periodista está, cuando está cubriendo una protesta, en una situación de especial riesgo para su integridad física, para su integridad personal, y eso hace que peligre el derecho a la libertad de expresión en su expresión individual, es decir, la expresión del periodista, y en su expresión colectiva en cuanto a la protección de la audiencia a la cual ese periodista está llegando mediante la protección de la protesta. Yo quiero señalar, y con esto cierro, el caso Vélez Restrepo y familiares versus Colombia, sentencia del 3 de septiembre del 2012. Vélez Restrepo es un periodista que está cubriendo una manifestación en Colombia reprimida por militares. Cuando los militares arrinconan a un manifestante y lo empiezan a golpear, el señor Vélez Restrepo filma, cubre con su cámara el hecho de la agresión. Y en ese momento es agredido gravemente por parte de las fuerzas militares que querían quitarle la grabación de la agresión que él había cometido. Vélez logra conservar la grabación, el cassette, donde había registrado lo que había pasado, y comparece ante la Corte Interamericana, pero invoca exclusivamente la violación de la libertad de expresión. Y en este caso la Corte hace pesar la violación de la libertad de expresión y no se considera el derecho de reunión, y yo creo que quienes participan en una protesta, quienes participan en una manifestación, tienen además derecho a su libertad de expresión que están ejerciendo mediante la manifestación, pero además a la dimensión colectiva que tiene esa libertad de expresión, que es a través de la cobertura periodística. Por eso es tan importante esta cuestión de ver de qué manera el derecho de reunión está vinculado íntimamente con la libertad de expresión y está con otros derechos también, y cómo es esencial. En una época en América Latina hemos visto en los últimos años, en los últimos tiempos, meses, protestas muy importantes en Chile, en Ecuador, en Perú, y en varios otros países, y cómo esta cuestión del derecho de reunión y del derecho de protesta es esencial a la propia subsistencia del Estado democrático de derecho. Por eso la Corte, yo creo que está en camino, y con el apoyo de esta observación general, de seguir profundizando en estas líneas jurisprudenciales vinculados con derecho de reunión, Estado de Derecho y otras libertades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez Pérez. Ahora paso la palabra al doctor Christoph Heinz para hablar sobre los estándares universales. Yes, thank you very much, Elizabeth. Judge. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues, Manik, y damas y caballeros, es un placer saludarlos desde Pretoria, donde ya casi es noche. Entonces me disculpo si la iluminación no es muy buena. Es un placer estar reunido con ustedes el día de hoy, tener la oportunidad de hablar del enfoque a un fenómeno universal, el uso del derecho a la reunión pacífica en cómo negociamos el contrato social en muchas sociedades en todo el mundo. En particular, de donde estoy yo, en Pretoria y en Ginebra, sigo los eventos en Latinoamérica de cerca, y es un placer tener esta oportunidad del lado de la Comisión para las personas que trabajan con la Corte. También hemos tenido oportunidades con personas en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, de trabajar con la Corte. Y debo decir que a nivel personal tuve la oportunidad de participar con el sistema interamericano como un pasante en Washington hace muchos años, y luego más adelante en Costa Rica. Entonces también es para mí un gran placer volverme a vincular con ustedes. Y de nuevo, en el comentario general, nosotros dependemos de la jurisprudencia de sistemas regionales. Como en el caso de las mujeres víctimas de violencia que acaba de mencionar el juez, que sucedió en México, nosotros lo mencionamos como una autoridad, como jurisprudencia, y las observaciones que nacieron también de la Comisión Interamericana. Entonces, realmente es un gran placer participar con ustedes ahora y también tener esta oportunidad para hablar de este tema. Entonces, a nivel del comentario general, de las observaciones generales, quiero recalcar que en julio, cuando finalizamos con la observación general, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos
publicó una guía de las Naciones Unidas sobre este tema en cuanto a las agencias de la ley. Entonces, el comentario general se refiere al derecho de reunión en general, pero tiene una sección sobre el uso de la fuerza. Y nos referimos a este nuevo lineamiento que en muchos casos es sucesor a los básicos de 1990 sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Aunque ese documento era específico a las armas de fuego, varios de nosotros hemos trabajado en paralelo en este otro documento sobre armas menos letales que viene a suplementar los principios básicos y habla de temas como armas que son menos letales que las armas de fuego, en particular en el contexto de la reunión pacífica y ejercer cuarentenas o encierro. Creo que el propósito principal es con la observación general 37 y de mi lado quiero decir que tal vez un par de comentarios nada más sobre el proceso y un par de comentarios sobre el fondo, enfocándome sobre el fondo. El proceso es que el Comité sobre Derechos Humanos implementa estas observaciones generales, aspectos del acuerdo. Teníamos uno al derecho a la vida, el número 36, y en los últimos 2 años hemos escrito sobre la observación general 37 y sobre el tema de reunión pacífica, que de fondo realmente es muy similar al artículo 15 y por eso es que pudimos realmente basarnos tanto en la jurisprudencia. En cuanto a la estructura, la observación general se divide en 8 titulares que tienen una secuencia lógica. Tienen una introducción que habla sobre la protección del derecho. Luego, en segundo lugar, hablamos del alcance del derecho, cuál es la definición del derecho. Y luego, cuáles son las obligaciones del derecho que se imponen a los estados. Y en cuarto lugar, las restricciones. Y en particular, cuáles son los límites. Y luego hablamos de notificaciones, sobre reciprocidad, los deberes y las obligaciones de los cuerpos policiales y en situaciones de emergencia y la relación con otros derechos. Entonces, creo que hay muchos detalles y claramente podríamos hablar sobre temas muy específicos de los cuales sí voy a mencionar, pero tal vez tomando un pasito atrás, ¿cuáles son los temas transversales? Y yo quisiera mencionar que me parece algo que es transversal a la observación general y la orientación en general que tenemos, que surgió del documento, es, primero que todo, creo que la observación general recalca que el tema importante a nivel de hacer una distinción entre el derecho a una reunión pacífica, una legítima y una no legítima, no es entre lo que es legal bajo la ley nacional. Esa no es la línea que toma la observación general. La línea que toma es entre una reunión violenta o no violenta. Entre una reunión violenta o no violenta. Y esa es la línea divisoria. Y creo que eso está en toda la observación general. Porque digamos que hay temas de desobediencia civil, pero aunque las leyes nacionales no se cumplan, la pregunta real previo a poder decir que el comportamiento de un individuo o del conjunto es ilegal, es si es violenta o no. Eso es la distinción importante entre la violencia y no violencia. El segundo elemento que también recalcó el juez y que viene recalcado en el caso de la violencia contra las mujeres es la importancia de hacer una distinción entre el colectivo y el individuo y no atribuir la violencia por parte de unos individuos al colectivo. Entonces, ese factor de diferenciación, por ejemplo, cuando se toma la decisión con respecto a si el comportamiento de un individuo es violento o no, sino que hay que analizar también qué responsabilidades tenían organizativas y en todos los aspectos para poder decir que el primer punto de ingreso es mirar el comportamiento de los individuos y si se debe tomar alguna acción, debe ser enfocada en contra de estos individuos debido a su propio comportamiento y no el comportamiento del colectivo como tal. Entonces, esto está muy alineado también con el sistema interamericano. Y luego, en tercer lugar,
creo que queda muy claro que la observación general tiene un entendimiento bastante exhaustivo, digamos, de los alcances. Entonces, los alcances del derecho son percibidos como reuniones que ocurren en interiores, afuera, reuniones de movimiento, reuniones que están en un solo sitio y se quedan ahí. Si la reunión pacífica es en un espacio público o privado, todo esto está abarcado por el alcance de la observación. Y en algunas áreas tuvimos muchos diálogos y era el tema de reuniones fuera de la Internet y en Internet. Y obviamente se toma la posición, que no se tomó en el borrador original, de decir que las reuniones por Internet sí son abarcadas. Y eso abarca no solamente la organización de las reuniones, sabemos que eso está abarcado. Entonces, si usted utiliza, por ejemplo, Twitter para decir, vamos a la plaza a hacer protesta, pero también, si la reunión misma no se da en persona, en un lugar físico, sino que, por ejemplo, como el movimiento Me Too, que todo era un movimiento sin un componente físico, sino totalmente por Internet, como la reunión que estamos teniendo en este momento, quedaría abarcada si es una reunión pacífica. Y ese sería el tercer punto que quería mencionar, que es transversal. Y luego, a nivel de, creo que para nosotros como abogados es interesante decir que la observación general tiene una posición básica, pero incluye excepciones. Y a menudo el peso queda compruebe que haya y las personas pueden andar máscaras o no, como casos específicos. Una reunión pacífica en propiedad privada está abarcada con excepciones. Entonces, a menudo el peso de la prueba queda en manos de los estados. Hay que sentar cuál es la posición de base y luego las excepciones que existen. Entonces, quiero dedicar un par de palabras sobre el alcance mismo, la definición del derecho, o tal vez primero debería comenzar con la racionalidad detrás de este proceso. Lo que hemos venido escuchando, nuestro pensamiento es el decir que la reunión pacífica es una forma de proteger otros derechos. Es una forma de darle a los grupos marginalizados una oportunidad que a menudo carecen porque no tienen acceso a la Internet o no tienen acceso a los medios de la misma forma que otros grupos tienen. Y también es un valor en sí mismo. Es una forma que las personas pueden tener para vincularse, para darle forma a su sociedad y para expresarse. Y el pensamiento detrás de esto es que, y esto lo recibimos de un caso español, es que los espacios públicos no son solamente para circular, sino son para participar también. Entonces, es un uso legítimo de un espacio público para ejercer la reunión pacífica. Entonces, no usamos ese idioma, digamos, ese lenguaje, pero así lo veo yo. La reunión pacífica es una forma de volver a negociar el contrato social y se ha comprobado que es una forma bastante fuerte para moldear la sociedad e incorporar nuevos elementos de igualdad entre hombres y mujeres, entre razas distintas, entre clases sociales distintas, socioeconómicas distintas. Entonces, muchos cambios sociales han ocurrido gracias a la reunión pacífica. Y por ese motivo es un elemento valioso de una sociedad democrática, que es integral a una sociedad democrática. Y en muchas formas es una herramienta para también eliminar tensión en la sociedad. Si las personas pueden ejercer su derecho a reunión pacífica, puede eliminarse tensión y no llegar a métodos más destructivos. Entonces, el pensamiento detrás de este derecho, y le dedicamos un tiempo porque pensamos que era importante abarcarlo bien, y el alcance lo definimos bastante ampliamente. Comenzamos con un enfoque más cerrado. Inicialmente solamente teníamos espacios de acceso público, espacios fuera de la Internet, pero conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que tiene mucho más sentido tener un alcance más amplio para este derecho.
Y obviamente pueden existir limitaciones, restricciones a este derecho. Pero si comienzas con un alcance más amplio, luego se deben de justificar estas restricciones. O sea, las autoridades tienen el deber de justificar esas restricciones. Y es útil tener esta interpretación más amplia del alcance de este derecho. Y si puedo leerles nada más el párrafo número 4, dice: el derecho a la reunión pacífica involucra la reunión no violenta de personas para el propósito específico, principalmente de expresión. Entonces el enfoque aquí es que si miramos el derecho de expresión y de reunión pacífica, tienen mucho traslape, pero no decimos que son exactamente lo mismo, sino que uno está vinculado al otro. En la mayoría de los casos tiene un enfoque expresivo, pero también puede ser para propósitos de solidaridad, simplemente, sin una audiencia externa. Entonces tuvimos un largo debate sobre eso. Y el enfoque que tenemos es que es para un propósito específico. No es personas reuniéndose en la parada de buses esperando el bus, porque eso no es un propósito. Sino es cuando la gente se reúne con un propósito específico, que puede ser un evento cultural, puede ser un concierto musical, puede ser una reunión religiosa, espiritual, un evento deportivo, político, demostraciones ordinarias en la calle. Entonces es un alcance muy amplio el que tenemos para el derecho. Y decimos que la reunión pacífica está protegida donde sea que ocurra, afuera, en interiores, fuera de la internet, en público y en espacios privados. O en conjunto, una combinación de esos espacios. Y entonces la pregunta que surge es, si decimos reunión pacífica, la pregunta que surge es, ¿qué significa reunión y qué significa pacífica? En cuanto a reunión, consideramos una persona sola, con una pancarta diciendo: este político no me gusta por esta razón o la otra. Si es un individuo, un solo sujeto, no lo vemos protegido por el artículo 21, porque no es una reunión, no es un colectivo, no es más de una persona. Una reunión implica un colectivo, pero decimos que está protegido por otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ahí el alcance tal vez no es tan amplio como en otros casos. Pero en muchas otras formas sí es un alcance muy amplio de la reunión. Y esta observación general la finalizamos en julio de este año, lo finalizamos por internet. Tuvimos una sesión previo a ese marzo en Ginebra, cuando de repente tuvimos el problema del COVID y el último viernes, previo al fin de semana, cuando todos nos íbamos a ir a casa, contemplamos este tema de si las reuniones por internet quedan abarcadas o no. En ese entonces no sabíamos lo relevante que esto llegaría a ser, porque hoy día muchas reuniones se dan solo por internet. Pero en ese entonces decidimos reconocer que muchas de las reuniones entre personas hoy día se dan en el ámbito de la internet. Y nos pensamos que era retrógrado decir que las reuniones deberían ser solamente físicas. Entonces, ¿qué tal las reuniones espontáneas? Sí, decimos que también están abarcadas. Contra reuniones también están abarcadas. Entonces, donde hay una reunión y otro grupo se reúne en contra, también quedan abarcados. Y la pregunta es, ¿qué es una reunión pacífica? Y por supuesto hay mucha jurisprudencia sobre este tema. En general, decimos que una asamblea completa puede ser percibida como no pacífica solamente si hay violencia seria y exhaustiva de gran alcance en el colectivo. Y se ha mencionado que la violencia por parte de individuos no debe atribuirse al colectivo. Esto crea un área gris, obviamente. Si hay 100 personas y 10 son violentas, entonces esto, ¿qué tanto puede atribuírsele al colectivo? Entonces, estas son preguntas que son imposibles de responder así a nivel categórico. Pero creo que en esta área gris nos ayudan dos elementos. En primer lugar, tenemos la suposición de que el acto es pacífico. Entonces, si las autoridades ven individuos violentos o perciben el colectivo como un colectivo violento, tienen que lograr comprobarlo. Y en segundo lugar,
es que la violencia de unos sujetos no debe atribuírsele a otros. Entonces, ¿qué tal situaciones donde no hay violencia, pero potencialmente podría llegar a haber violencia? Entonces ahí identificamos 3 áreas. Si la violencia es inminente o si hay incitación a la violencia o intención a la violencia. Entonces la reunión o el comportamiento de sujetos puede considerarse como violento. Hay una cláusula sobre armas tradicionales. En África, muchas veces, cuando las personas se reúnen, hacen demostraciones, se llevan lanzas, sin intención de usarlas. Y esto puede ser un tema del lenguaje de la Convención Interamericana. Y puede ser que ahí la cosa sea un poco diferente. Pero tuvimos un largo debate y al final llegamos a pensar que no automáticamente es una reunión violenta si se llevan armas tradicionales, sino que tiene que ver con la intención detrás de llevar estas armas. Y fue un debate bastante controversial. En cuanto al alcance del derecho, también debo mencionar que no se trata solamente de que mientras la reunión está dándose, son protegidos el colectivo, sino es también al organizar la reunión, cuando se está yendo camino a la reunión y de camino de regreso, que se extiende esta protección al derecho de reunión. Entonces, el alcance, ¿cuáles son las obligaciones que caen en manos de los estados? El lenguaje que utilizamos es que las obligaciones estatales, y que los tomamos del acuerdo, estábamos pensando en un lenguaje bien elaborado, pero al final nos remontamos en el acuerdo, y esa es la posición de base. Si usted tiene 18 abogados, decimos que realmente en el artículo 2 habla de las obligaciones generales, de respetar y garantizar. Y en este caso en particular hablamos del artículo 20. La obligación general es una de respeto. Eso significa que debe de ser neutral y que la forma, lugar, es continua y puede ser normada, pero debe ser siempre posible el poder ejercer su derecho a reunión pacífica si el propósito es de expresarse ante una audiencia externa. Entonces, recalcamos ese punto al inicio de la observación, este tema de la neutralidad y la necesidad de mantener y salvaguardar las restricciones, mantenerlas limitadas, perdón. Y luego hablamos sobre el tema de deber positivo. El lenguaje que nos para deber negativo es el deber de no interferir indebidamente con el derecho a reunión. Y obviamente lo único que se requiere es que las autoridades permitan que la reunión se lleve a cabo, pero en algunos casos existe un deber positivo. Y ese es el lenguaje que utilizamos, que obtuvimos específicamente de la OCDE, que es facilitar y proteger el derecho a reunión. El facilitar, establecer cierres de calles, etcétera, para permitir que esa reunión se lleve a cabo. Y facilitar y proteger los individuos. Entonces, por ejemplo, cuando hay una demostración en contra y se vuelve violenta y un grupo de personas trata de atacar a otro, hay un deber de protegerlos. Entonces, esa es la obligación que recae en manos de los estados. En cuanto a las limitaciones, las restricciones, el peso cae en manos de los estados para justificar dichas restricciones. Y el énfasis es en hacer la diferenciación adecuada. Cualquier restricción debe basarse en principios de legalidad y debe ser necesario, de hecho, y debe ser proporcional también. Y por supuesto, las distintas bases que pueden utilizarse, y no tenemos tiempo de abarcarlas todas, pero nosotros utilizamos los principios de Siracusa para hablar de seguridad nacional, usualmente cuando hay una amenaza de uso de la fuerza, que normalmente no aplica, porque si realmente se trata de una reunión pacífica, eso no aplica. Seguridad pública, eso puede ser aplicable. Por ejemplo, digamos, es cuando existe una amenaza hacia la vida o seguridad, con un tema como el del COVID, puede aplicarse, por ejemplo. Pero creemos que tiene más que ver con salud pública.
Entonces, por ejemplo, mencionamos en el caso de enfermedades infecciosas o temas de seguridad nacional, temas sanitarios, pueden aplicar limitaciones, pero obviamente deben de justificarse y deben de ser proporcionales. Entonces, por ejemplo, si hay requisitos con respecto a un número máximo de personas en una reunión, como lo están aplicando en muchas ciudades actualmente, tal vez solamente pueden haber 500 personas en la plaza. Eso puede justificarse, pero de nuevo, con muchas de estas cosas, el problema es que a menudo eso se utiliza como excusa. El hecho de que podría haber una amenaza hacia la salud pública a menudo es utilizado como una excusa, cuando en realidad no es necesario. Tal vez las personas nada más necesitaban utilizar mascarilla, pero probablemente esos son temas de nuevo de salud pública. Un tema de orden público que a menudo es abusado también, porque de nuevo las reuniones pacíficas a menudo son disruptivas. Entonces, a veces se trata de dar un enfoque muy cerrado de lo que es orden público. Lo que hay que pensar es en los estándares más amplios de orden público. Y en el acuerdo también hay un componente moral, que a menudo es controversial, al igual que con los otros sistemas. Entonces, nosotros recalcamos que esto no debe de abusarse para limitar o imponer, digamos, una moralidad muy parroquial. Y de menos, esto es otro elemento que es abusado a menudo cuando se trata de reuniones pacíficas. Yo mencioné el tema de neutralidad y el tema del lugar y el momento. Creo que no tengo tiempo de hablar del uso de la fuerza, pero quiero mencionar que esto a menudo se hace en referencia a los nuevos lineamientos sobre el uso de las armas. Pero el punto que quiero recalcar es que debatimos a fondo sobre este tema. Pensamos que al principio el titular era el uso de la fuerza por parte de la policía. Y pensamos, ese no es el punto correcto para partir, porque en una situación ideal usted no debería usar la fuerza. Entonces ahora la cláusula que terminamos llamando la cláusula de paz y amor, porque decimos que la policía debería iniciar tratando de desescalar la situación, previo a que sea necesario usar la fuerza. Existe una obligación en manos de la policía para tratar de desescalar la situación y no permitir que una situación de violencia surja. Entonces, algunos de mis colegas estaban cansando de recalcar tanto en esto, terminaron apodándolo la cláusula de paz y amor. Pero pensamos que es un punto de partida. No significa que debe usarse la cantidad de fuerza más baja, sino que en algunos casos no se debe utilizar la fuerza en absoluto. Y lo que recalcamos también en ambos documentos es el deber de precaución. Entonces escuchaba al relator hablar y esto era algo que encontré que se hizo mucho énfasis en. Y no es solamente la necesidad de la proporcionalidad, sino si es posible evitar una situación de escalar la violencia, eventualmente el Estado debería de hacer eso, brindando equipo de protección personal a la policía. Y no sirve enviar a la policía a una situación donde no tienen el equipo adecuado. Y todo el mundo estará de acuerdo que sí, en ese momento se tuvo que utilizar el arma de fuego, pero la situación se pudo haber evitado si se equipaba a la policía con armas no letales. Entonces, este tema de precaución es clave. El último punto es sobre el tema de la notificación. El enfoque es decir que a pesar de que la Corte Europea no ha expresamente hablado de regímenes de autorización, y por cierto, en Ginebra nosotros también tenemos régimen de autorización, pero el enfoque que toma el Comité sobre Derechos Humanos es decir que este es un derecho básico. Usted no tiene que pedir permiso para ejercerlo. Bajo ciertas circunstancias puede que existe un requisito de notificación, pero si no, el Estado no puede ejercer su obligación de facilitar y de protegerle. Entonces, en algunos casos sí es necesario notificar, pero ni siquiera en todos los casos. Si es una reunión espontánea, pequeña, no es necesario notificar. Entonces, el enfoque es el de decir que nos preocupa el tema del régimen de autorización, pero a la vez decimos, no nos enfocamos solo en su nombre.
en la práctica es un régimen de notificación. Algunos países lo llaman régimen de notificación, pero no importa el nombre que se le ponga. En la práctica debe tener que ver con este requisito de notificación. Entonces creo que esos son los elementos de base que yo quería mencionar, ya que el juez también mencionó la posición de los jueces. Esto era algo que nosotros hablamos y es difícil encontrarle solución a todas las problemáticas, pero sí decimos que en 63 casos el derecho de funcionarios públicos de participar en reunión pacífica no debe limitarse más allá en garantizar la imparcialidad y permitirle ejercer sus deberes, y debe de cumplir con el artículo 21. Entonces, nosotros no entramos en detalle con respecto a esta limitación, pero sí queremos recalcar que la posición general es que las personas deberían de poder ejercer ese derecho. Pero si pone en juego su imparcialidad, tal vez puede limitarse. Y esa es la posición sobre funcionarios públicos. Pero no quiero tomar demasiado tiempo, entonces de mi lado nada más quiero decir que esos son algunos de los elementos clave de la observación general. Es muy general, de nuevo es una observación general, no solventa todos los problemas, pero trata de asentar cuáles son los principios, cuáles son los reglamentos generales y trata de recalcar cuáles son las excepciones. Reconocemos que existen excepciones, pero que deben ser bien justificadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hines. Ahora paso la palabra a la experta y abogada senior Florencia Regardo para hablar sobre la aplicabilidad de estos estándares. Hola, buenas tardes, buenos días. Yo tengo una pequeña presentación que voy a poner ahora. Ahí la ven, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Perfecto. muchas gracias, antes que todo, por la invitación a participar en este evento. Y desde nuestro lugar, mi lugar como abogada en una organización de sociedad civil regional, lo que voy a intentar comentar un poco son algunos de los casos y ejemplos que hay en nuestra región actualmente sobre el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y cuál ha sido la respuesta de los estados, cómo esos estándares que acaban de desarrollar, tanto por parte de la Corte Interamericana como del Comité, se aplican y deberían también reforzarse en su aplicación, ¿no? Bueno, la protesta social en las Américas siempre ha sido una herramienta histórica para el reclamo de derechos, pero en los últimos años hemos visto que se han incrementado, ¿no? En algunos países de nuestra región quizás era una práctica muchísimo más establecida, en otros se habla de que hay un despertar de la sociedad, ¿no? En el tema de salir a protestar, a manifestarse de diferente manera, en hacer cacerolazos, vigilias, sentadas, todo tipo de manifestaciones para ejercitar este derecho. Lamentablemente lo que ocurre en nuestra región es que usualmente el ejercicio del derecho a asociación va ligado al uso de la fuerza. Y eso es lo que ahora voy a ir comentándoles en algunos casos y ejemplos de los últimos años. Creo que es muy interesante también ver cómo se ha ejercitado este derecho en el contexto actual del COVID, que, digamos, por la naturaleza de la pandemia, cómo se contagia, y porque el derecho de asociación, de reunión, como ya se dijo, se puede restringir. Inicialmente se pensó que limitaría el ejercicio de este derecho, pero la práctica y lo que está ocurriendo en los últimos meses ha demostrado que no. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, creo que es importante hablar de dónde, cuándo y por qué, y no lo puse para referirme específicamente a cada caso, sino porque, como decía, el ejercicio del derecho de reunión en las Américas se ha ampliado.
y se amplía en por qué la gente sale a protestar por la corrupción, por la exigencia, para exigir la renuncia de las autoridades, por procesos electorales, para exigir que se realicen, para exigir que haya mayor transparencia, porque creen que hubo fraude, para exigir reformas a normativas o medidas, o que se pongan en práctica determinadas medidas, porque ha habido graves violaciones a los derechos humanos, o incluso para que se garanticen derechos. Y en muchos casos, cuando el ejercicio del derecho de reunión y de protesta se manifiesta, se conjugan diferentes razones. Por ejemplo, recientemente, y ahora como más adelante voy a explicar, en el caso de Perú, hubo manifestaciones en noviembre que se dieron inicialmente por la destitución del presidente por parte del Congreso, pero en el marco de esas protestas se producen detenciones y la muerte de 2 jóvenes, y eso genera nuevas protestas, ¿no? Entonces se conjugan diferentes situaciones que hacen que la gente salga a ejercitar este derecho. Bueno, como les decía, voy a referirme de manera no exhaustiva a algunas situaciones en nuestra región para que puedan ver cómo lamentablemente, digamos, el ejercicio del derecho de reunión va muy atado al uso excesivo de la fuerza en la región. Voy a hablar de 3 casos previos al COVID y 4 casos que se han dado durante COVID. De los casos previos al COVID, sin duda uno de los más conocidos en la región de las Américas es el caso de Nicaragua, que comenzó en abril de 2018, pero que tiene un antecedente de la sociedad tolerando 15 años de un gobierno de suma opacidad, con elecciones poco transparentes. Y en abril de 2018 se da el incendio de una reserva natural, de la reserva de indio maíz en el país, a inicios de abril, y esto, cuando a mediados de abril el gobierno decide llevar adelante una reforma de la seguridad social para hacer una quita del 5% de las pensiones y aumentar las cuotas a las personas que todavía estaban haciendo aportes, genera unas protestas masivas en el país. Protestas masivas que llevan, de acuerdo a la Comisión Interamericana, a que a finales de 2018 en el país haya 800 personas detenidas arbitrariamente, 325 personas fallecidas, entre ellas 24 niñas y niños, y también a la persecución de las personas que siguieron constantemente intentando manifestarse, porque bueno, si bien las protestas iniciaron en abril, no se detuvieron, y que llevaron, entre otras cosas, al exilio de muchas de estas personas. En 2018 se calculaba que solo en Costa Rica había 80.000 solicitantes de refugio nicaragüenses. El gobierno también puso en práctica una ley antiterrorista, que es una de las formas en la cual algunos de los estados de nuestra región también han puesto en marcha para limitar el ejercicio de reunión. Y bueno, y siguiendo, digamos, en seguimiento a esto, en abril de 2019 hay un aniversario por las protestas y nuevamente se da hechos de represión policial en el que se busca impedir la participación de las personas en las protestas, se los amenaza justamente para disuadir su participación. Se detiene a más o menos 100 personas, en las cuales reciben golpes de puño, de bastón, y algunas de las mujeres son víctimas de violencia sexual mediante tocamientos. Otro de los grandes casos que hubo en la región recientemente y que fueron protestas sin parar desde octubre del año pasado hasta febrero de este año y que en parte se detuvieron inicialmente con el COVID, fueron las protestas en Chile, ¿no? Que fueron protestas masivas que se desarrollaron en todo el país y que si bien comenzaron por una alza en la tarifa del metro de transporte público en Santiago, luego se volvieron mucho más amplias en reclamos sociales, de educación, de acceso a seguridad social de la población.
Al menos hasta diciembre de 2019 se reportaron 26 muertes en el marco de las protestas, y de las cuales la comisión constata que 5 fueron por directa acción del Estado, ¿no? 2 de ellas bajo custodia del Estado en comisarías. Además de eso, para la misma fecha se reportaban más de 12.000 heridos producto de las manifestaciones, y más de 20.000 detenidos, de los cuales 950 personas permanecían en prisión preventiva. A raíz de eso se iniciaron ciertos procesos de investigación, casi 3.000 procesos de investigación, en los cuales se investigan violaciones de derechos humanos respecto de niñas y niños. Hay 44 casos de tortura, y también se reportaron hechos de violación y abuso sexual contra mujeres. Además, es importante señalar que la sociedad civil también tuvo conocimiento de que el Estado, especialmente los carabineros, empezaron a utilizar mecanismos de vigilancia hacia las organizaciones y manifestantes. Creo que esto es algo importante respecto de lo que se decía previamente, de que el derecho de reunión también protege todas las actividades conexas a ello, y que en muchos casos y en la actualidad estas actividades conexas se dan en línea, ¿no? Se dan por medio de las redes sociales. Podemos ver que en otros ejemplos cómo esto no es solo en el caso de Chile, sino que se da en otros casos, y por eso también es muy importante tener en cuenta que el derecho de reunión también se relaciona con el derecho a la privacidad de las personas, como bien lo recoge el comentario general 37. Otro de los casos que ocurrió en 2019 es el de Ecuador. En Ecuador el gobierno decide eliminar subsidios a los combustibles, y esto lleva a que en el país la sociedad se levante y corte las vías de tránsito y lleve adelante diferentes protestas en todo el país, lo cual dejó un saldo de 2 muertos, de 477 personas detenidas y 31 periodistas agredidos. Además, también la comisión reporta que hubo diferentes miembros de las comunidades indígenas que participaron de las protestas y que sufrieron de esta violencia y exceso de la fuerza. Bueno, acá vemos algunos de los manifestantes en Bolivia durante este año, y acá ya voy a pasar a referirme a los casos durante este año en el marco del COVID. Bueno, uno de ellos es el caso de México. Hay otros, solo voy a referirme a alguno de ellos. El de Bolivia era uno de estos. Uno de ellos es el caso de México. En México este año se dieron dos grandes protestas. Una fue en el estado de Jalisco, y se da justamente a raíz de algunas de las medidas tomadas por la pandemia. Giovanni López, que era un joven que se encontraba en la calle sin utilizar cubrebocas, es detenido por la policía, y detenido, torturado y luego ejecutado. A raíz de esto, la población, sobre todo en el estado de Jalisco, decide salir a protestar, y se denuncian diferentes abusos por parte de agentes de seguridad, especialmente contra mujeres y niños. Por otro lado, en septiembre de este año, en el Estado de México, un grupo de mujeres, junto con sus niñas y niños, decide protestar, hacer una sentada en una visitaduría, protestando contra la violencia de género, la falta de investigación, los femicidios y la desaparición de mujeres, y son violentamente desalojadas por parte de agentes policiales. Entre ellos se detiene a 13 personas, y 15 otras personas junto con sus niños son puestos bajo la custodia del Estado. Aquí también las personas denuncian que fueron víctimas de diferentes malos tratos, insultos y amenazas.
Otro de los casos que se produjo recientemente en el caso de Colombia, si bien en Colombia también hubo manifestaciones durante el 2019 de gran envergadura, en septiembre de este año, la policía en Bogotá detiene a una persona en la calle, la golpea violentamente y a raíz de esto muere. Y esto lleva a la población a volcarse a las calles, ¿no? En las manifestaciones en Colombia participaron alrededor de 12.000 personas, 13 de ellas murieron en el contexto de las protestas, 2 de ellas eran adolescentes, y al menos 8 de estas personas eran niñas y niños. Y de acuerdo a la comisión, en el marco de las protestas, 200 personas civiles resultaron heridos y 194 policías. Se detuvo más o menos a 75 personas. Y es importante señalar que de acuerdo a información del propio ministro de Defensa, este señala cómo la policía utilizó las redes sociales de las personas que se estaban organizando espontáneamente para salir a manifestarse, para vigilarlas y luego llevar adelante detenciones. Bueno, y después pasando a Perú, creo que Perú también es de los casos más emblemáticos que tenemos este año, porque Perú es uno de los países con mayores casos de COVID-19, pero eso no detuvo a la población en noviembre para salir a manifestarse por inicialmente la destitución del presidente, pero luego, bueno, la muerte de 2 manifestantes y también la toma de poder de quienes ellos no consideraban que los representaban, ¿no? Estas protestas dejaron, bueno, el saldo de 2 muertos, 47 personas detenidas, 200 personas heridas, y también de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en las protestas iniciales, el primer día, dejaron un saldo de 41 personas desaparecidas, que luego aparecieron. Igualmente, como en el caso de Colombia y de Chile, la Coordinadora Nacional también denunció la vigilancia por parte del Estado a los manifestantes, mediante el uso de tecnología y del control de sus redes sociales. Las protestas en Perú, lamentablemente, a pesar de que la situación se ha calmado un poco, no han parado. La semana pasada falleció un trabajador de la agroindustria en el marco de una protesta por sus derechos laborales, en Virú. Y también de acuerdo a los hallazgos iniciales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tuvo acceso al proceso, esta persona murió por un disparo de arma de fuego que podría pertenecer a la Policía Nacional del Perú. En el caso de Perú, creo que es importante mencionar que desde el inicio de la pandemia, y como otros estados de la región, se pusieron en marcha decretos de emergencia para restringir diversos derechos, entre ellos el derecho de circulación, pero también otras normativas que, digamos, conjugadas con estos decretos de emergencia podrían generar una afectación al derecho de reunión. En el caso de Perú, se sancionó a inicios de la pandemia la Ley de Protección Policial, y de la cual la Comisión Interamericana ayer se pronunció con suma preocupación. Esta ley lo que permite es eximir de responsabilidad penal a la policía cuando, actuando en el marco de sus funciones constitucionales, genere la muerte o lesiones a una persona. Bueno, esto en este contexto resulta de suma gravedad. Y finalmente, pasando al último ejemplo, que creo que ya me estoy quedando sin tiempo, también en noviembre se llevaron adelante protestas en Guatemala, solicitando la renuncia del presidente y congresistas,
Estas protestas se llevaron adelante de forma pacífica inicialmente, con manifestantes que incluían niños, niñas, personas mayores, y fue en rechazo a la aprobación del presupuesto, en rechazo a la corrupción que las y los guatemaltecos veían, y en general al cuestionamiento de cómo se ha manejado la pandemia en Guatemala. En este caso, la policía lanzó diferentes gases lacrimógenos, agua de presión, y golpeó a los manifestantes, y detuvo a 43 personas, de las cuales 21 de ellas denunciaron haber sufrido golpes por parte de los efectivos, ¿no? 12 personas resultaron heridas, y 2 de ellas de gravedad, con golpes en los ojos y cráneos. Bueno, ahora pasando ya al tema de la protesta y el uso de la fuerza. Como decía al inicio, en las Américas parece que todavía permea demasiado la visión de estatal, de que el derecho de reunión es una alteración al orden público, ¿no? O una amenaza a la estabilidad democrática. Justo decidí poner esta foto acá, que dice: mamá salió a defender mi patria, si no regresó me fui con ella, porque creo que es eso lo que se siente, ¿no? Cuando alguien sale a ejercer su derecho de protesta en este contexto, sabemos que va a haber represión, que va a haber uso de la fuerza, y que a pesar de que hay muchos avances y estándares internacionales que han sido desarrollados por los órganos de protección, junto con el acompañamiento y apoyo de organizaciones como CEGIL y tantas otras, lamentablemente los estados los incumplen, y los incumplen con mayor frecuencia. Creo que acá también es importante señalar que todavía hay vacíos normativos, sobre todo en el tema de vigilancia, que lo mencionaba previamente, y de vigilancia digital. Esto quizás al no estar tan desarrollado, no permite ver la gravedad, pero sí se ve que los estados lo están utilizando para seguir y detener a manifestantes. Entre el derecho de reunión, la protesta y el uso de la fuerza. Bueno, acá las manifestaciones en Estados Unidos, y ¿qué es lo que necesitamos seguir trabajando cada uno desde nuestros lugares, ¿no? Y es aterrizar los estándares a la realidad, ¿no? Creo que es súper importante que haya una mayor comprensión del alcance y de lo que significa el derecho a la reunión en las Américas, y cuál tiene que ser el rol del Estado. Ya acá utilizando también, como se decía antes, las mismas palabras de los tratados internacionales, ¿no? El rol del Estado de garantizar y proteger, ¿qué implica eso para el ejercicio del derecho de reunión, ¿no? Creo que es muy importante romper con esa lógica de la protesta y la represión, y entender que no se trata de ningún ataque ni al orden público ni a la democracia. Acá es importante también que los estados comprendan que las Fuerzas Armadas no tienen que participar en la protesta, salvo excepcionalmente, pero que debería haber fuerzas de seguridad, en todo caso, que estén especialmente formadas para ello, ¿no? En el caso de la participación, tiene que haber planes de vigilancia de la manifestación, no de intervención en la manifestación. No se deberían tampoco exigir autorizaciones previas ni controlarse, ¿no? Estas manifestaciones. Creo que es muy importante el monitoreo y el seguimiento cercano que se dé también desde los organismos internacionales a las protestas que se dan en la región, y también a las medidas que los estados adoptan
alrededor de este derecho, ¿no? Como mencionaba antes, las leyes antiterroristas juegan un papel sumamente importante en el ejercicio de este derecho, la criminalización de los manifestantes, de las personas defensoras. Y luego creo que es muy importante también el tema de garantizar la reparación y el acceso a la justicia. Por ejemplo, en el caso de Perú ahora se está exigiendo muchísimo la reparación para las personas que han sido víctimas de la reciente represión de la protesta, y no solo quienes fallecieron, sino quienes quedaron con alguna discapacidad y que no pueden seguir adelante con su vida de la forma que lo hacían previamente, ¿no? En este sentido me parece que es importante continuar avanzando también con las medidas de no repetición. Ya el juez Pérez Manrique se refirió a la sentencia del caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Creo que ahí se ha dado un importante avance en medidas de no repetición que están relacionadas con el establecimiento de controles internos y externos para las fuerzas policiales en México, y que permitirían también eso, que se tenga una mayor seguridad de cómo van a intervenir y qué es lo que van a hacer en las protestas, ¿no? Y de la mano de esto, que también lo menciona el comentario 37, es una mayor supervisión previa, durante y posterior, y una rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad que participan en las protestas. Entonces, hasta acá lo dejo, les agradezco mucho y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Florencia, por esa excelente presentación. La verdad es que fue muy claro y un overview de la situación en América Latina bastante impresionante. Bueno, vamos a dar paso a las respuestas, bueno, las preguntas y respuestas. Del chat he podido recopilar varias, entonces les iré haciendo una pregunta y les daré espacio a los y la experta para que se refieran a las mismas. Juan Manuel Mercado Gómez inicia: cuando las restricciones al derecho de reunión no son justificadas por los gobiernos, pero son evidentes para la ciudadanía, ¿qué opinión les merece el uso excesivo del derecho penal para perseguir la protesta social? ¿Qué se ha dicho desde los instrumentos internacionales? No sé si alguno de los panelistas quiere referirse a la pregunta. Hola, ¿me escuchan? No, decía, yo no la comprendo la pregunta. Quiero entender que lo que se refiere es a la cuestión del uso excesivo del derecho penal como forma de reprimir el derecho a reunión. Si fuera así, indudablemente, en la medida que que una reunión es pacífica y que es el ejercicio de un derecho, no debería ser sometida a la participación en esa reunión al derecho penal. Digo, pero si es eso lo que se quiere preguntar, pero realmente por eso no reaccioné inmediatamente, no comprendí muy bien la pregunta. Ok. Muchísimas gracias de igual manera. Vamos a ver. Luego pregunta Brian Yanis: ¿en qué momento es propicio acudir directamente a la comisión? Cuando existen detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza abrupta. Dígase el caso reciente de Guatemala, en donde el mismo gobierno infiltró a personas para que quemaran el Congreso y así la Policía Nacional Civil reaccionara de esa manera contra la sociedad civil. ¿Es legítimo el accionar que tuvo el gobierno contra la sociedad civil en relación a lo que se dijo contra las restricciones del artículo 15 de la Convención? Bien,
indudablemente, es decir, ante una situación de gravedad y urgencia en cuanto a la violación, en este caso, del derecho de reunión, eventualmente, se podría acudir inmediatamente denunciando la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la potestad de dictar medidas cautelares, ¿verdad? Es decir, como no es un caso que esté planteado ante la Corte ni hay un proceso en trámite, solamente podría pedir medidas provisionales ante la Corte la propia Comisión. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Luego, Silvia Marisol, creo que está bastante vinculada a la respuesta que ya se dio, pero ¿qué pasa en el caso de la manifestación de Guatemala, en la que los antimotines hicieron uso de la fuerza y gases lacrimógenos contra los y las manifestantes, excusados en la quema del Congreso? No sé si habrán comentarios adicionales a los que ya se hicieron. De mi parte, no. Si querés, agregaría, Eli, que es importante que ahí el Estado garantice el acceso a la justicia, ¿no? Y por esto me refiero tanto a lo que estaba diciendo a lo último de mi presentación, a la reparación para las víctimas y para las personas que se estaban manifestando de forma pacífica y no tenían nada que ver, pero también que se lleven adelante procesos judiciales contra los policías y los antimotines que participaron, ¿no? Y creo que, bueno, ahí es importante que si eso no sucede, si no se encuentra esa justicia a nivel nacional, sí acudir a la Comisión Interamericana. Igual también se puede acudir a la Comisión y acercar este tipo de información para que la Comisión, por medio de otros de sus mecanismos que son más amplios y rápidos, solicite información al Estado y así también presionar para obtener un poco más de respuestas y sí, rendición de cuentas. Gracias. Aquí preguntan también ¿en qué instrumentos podemos encontrar la descripción y o interpretación de violencia relacionada al derecho a la protesta? Perdón, yo creo que la observación general 37 del Comité de Derechos Humanos es muy ilustrativa sobre todas estas cuestiones que nos están preguntando, porque prácticamente todos estos temas son resueltos a través de recomendaciones de la observación general. Muchísimas gracias. Bueno, y dicen una debida justificación a la restricción al uso de capuchas durante las manifestaciones sería entonces una limitación válida. Sobre esto prefiero no responder. May I come in? ¿Puedo comentar yo? Claro que sí. Adelante. Yes, thank you. Sí, gracias. Y nada más para comentar sobre algunas de las preguntas que han sido planteadas. La observación general dice que los agentes provocadores no pueden ser utilizados. Entonces, si el Estado coloca personas en una reunión pacífica para luego causar problemas para poder detener dicha reunión, esto es ilegal. El requisito general es que, además de esto, es que todos los oficiales de policía deben ser debidamente identificados. Si se utilizan policías en ropa civil para causar violencia, para parar una reunión, eso no es un uso legítimo. Pero si hay oficiales de policía vestidos como civiles, previo a ejercer un arresto, deben siempre identificarse. Y también el tema que fue planteado en otro contexto, muy importante, sobre el hecho de, por ejemplo, vehículos no marcados para arrestar o detener personas. Se hizo una pregunta ahí
con respecto a utilizar el pretexto de que las personas están quemando el Congreso para parar la reunión. Quiero recalcar que es una pregunta muy objetiva. Si las personas representan una amenaza directa para la vida o la propiedad, esto debe de establecerse. Si es solo una excusa, no es aceptable. Tiene que comprobarse que realmente que representaban una amenaza real, y el uso de armas de fuego en casos como este, digamos que los principios básicos son muy claros y son recalcados por las guías sobre el uso de armas. Las armas de fuego no pueden utilizarse solo para proteger propiedad. Las armas de fuego son herramientas no adecuadas para gestionar reuniones, para dispersar. Una reunión no se puede utilizar una arma de fuego, porque un arma de fuego solo puede utilizarse intencionalmente para causar la muerte si es para proteger la vida, no meramente proteger una propiedad o dispersar una reunión de personas. En cuanto al tema de utilizar una máscara, había dos enfoques en elaborar la observación general. Una era diciendo que a nivel general las personas no deberían de utilizar máscaras, pero en casos excepcionales pueden. El otro enfoque es el que eventualmente se refleja en la observación general. Las personas pueden decidir si utilizar máscaras o menos. Esto es ahora en general, previo al COVID. Pueden utilizar máscaras o no, porque pueden utilizarlas como forma de expresión. Puede que también les preocupa que tomen represalias en contra de ellos. Y en tercer lugar, como Ricardo lo mencionó, hay un tema de privacidad, de confidencialidad de los protestantes. Entonces, si desean permanecer anónimos, si hay un motivo para creer que estas personas cometieron un delito, entonces puede que se les pida que se quitan la máscara. Pero la postura normal es que las personas pueden decidir por sí mismas si desean permanecer anónimas o no. Y esto aplica también en Internet. Normalmente la gente tiene el derecho a la confidencialidad, excepto cuando hay un buen motivo, como por ejemplo, si esta persona ha cometido un delito. Claro, esto es diferente si uno está en una situación como la del COVID, donde el Estado puede que obligue a las personas a usar una máscara simplemente para un tema de salud pública. Esa es una situación, diría yo, diferente, pero no es la que se está mencionando, creo. Muchísimas gracias, doctor Hines. Creo que hay una pregunta que puede dar pie también a una discusión entre los panelistas, que Nelcy Pantoja pregunta, ¿qué piensan acerca del espacio público, de que el espacio público se ha extendido a los espacios en Internet? No sé, tanto Flores o el juez Ricardo tienen alguna consideración al respecto. Adelante. Sí. Gracias. No, bueno, creo que ese era uno de los temas que intenté en mi presentación señalar, como actualmente por el uso de la tecnología, todo se hace por Internet, ¿no? Incluso las convocatorias a reuniones o manifestaciones en los últimos tiempos han sido de esa manera, ¿no? Y me parece que está bien que se regule, que se considere parte del derecho de reunión. Lo que creo es que hace falta todavía un análisis y un desarrollo de estándares sobre cómo se va a regular eso, ¿no? Y cuáles son los derechos de los manifestantes, hasta dónde puede llegar los límites del Estado respecto a eso, porque hasta ahora con lo que hay un margen muy grande de poder, sobre todo en manos del Estado, ¿no? Creo que acá, bueno, ya accede un poco al tema específicamente del derecho de reunión, pero sabemos que en muchos estados de nuestra región, por ejemplo, se ha comprado tecnología para llevar adelante actividades de vigilancia, y no sabemos si eso tiene que haber un control previo, si tiene que haber un escrutinio público de la compra de ese tipo de tecnologías, para qué se va a usar, cuál va a ser el fin legítimo. Creo que es importante también acá tener en cuenta estos principios, ¿no? El fin legítimo, la legalidad,
para qué se van a utilizar. Pero yo sí creo que es importante y estoy de acuerdo en que se haya extendido el derecho de reunión a los espacios digitales. Sí, pienso que desde hace mucho tiempo hay una metáfora que dice que el espacio de Internet es similar a la plaza pública, como un lugar en el cual se intercambian ideas, la gente se encuentra y se produce un tráfico de información y de otro tipo de comunicaciones entre las personas. Indudablemente, el COVID ha llevado a una situación en la cual mi tribunal realiza audiencias a través de Internet. Ha dicho el doctor que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se relaciona por Internet porque no hay otra forma. Y hoy hay en muchos países los parlamentos, las cámaras de diputados y senadores o las cámaras o los organismos unicamerales que ejercen el poder legislativo en varios países se están reuniendo por Internet. Por lo tanto, no cabe duda que el derecho a reunión debería estar protegido en Internet y de la misma forma que el Estado tiene sus limitaciones para actuar en la plaza pública, debería tener sus limitaciones en cuanto a respetar los derechos de las personas en el ámbito de Internet. Pero creo que estos son los desafíos que yo siempre digo que el COVID-19 lo que ha hecho es precipitar una cantidad de cambios tecnológicos que estaban siendo utilizados de una manera retaseada, de una manera parcial, y esto ha hecho que abruptamente tuviéramos que ingresar a un mundo donde mientras no podamos viajar, la tecnología es la vía o el canal imprescindible para podernos comunicar. Por lo tanto, creo que de la misma forma se va a tener que producir un desarrollo de cuáles son las reglas de juego en general en Internet y eso va a tener que abarcar en algún momento toda esta cuestión de las reuniones en Internet y qué es lo que pueden hacer los estados y qué es lo que no pueden hacer. Y sobre todo en Internet hay otros jugadores que son los grandes proveedores de Internet, los proveedores de contenidos, en fin, que también va a tener que llegar un momento en el cual se aborde la fijación de ciertas reglas de juego, de tráfico mínimas para que pueda funcionar el sistema. Sí, si me permiten, a mí también estoy de acuerdo. Y además hay que enfatizar en el hecho de que la Internet tiene un papel fundamental en nuestras vidas hoy. Tiene también ese papel de ser la plaza pública, como usted decía, pero además en varios lugares es incluso propiedad privada. Entonces ya entramos en la esfera privada y la protección de eso. Y como dije en la observación general, se reconoce que la reunión pacífica puede suceder en un espacio público y en uno privado también. Y la Internet a veces también es de propiedad privada o de pertenencia privada. Y creo que los dos panelistas hablaron también de las funciones que antes tenía la reunión pacífica en las calles, ahora se están viendo en Internet. Y si uno no protege esa posibilidad de interactuar, si se permite, por ejemplo, que se desactive la Internet, que haya vigilancia generalizada en línea, sin ningún tipo de normativa, esta interacción en particular se va a ver bloqueada. Entonces nosotros en el Comité de Derechos Humanos empezamos, como nosotros muchos además venimos de una generación donde Internet empezó a existir, ¿verdad? Y vivimos antes, en la era previa a Internet, hemos visto las implicaciones de las reuniones en línea y entendimos que es un instrumento muy importante de participación política hoy. Creo que tardamos un año entre varios miembros para realmente entenderlo así, ¿verdad? Y nos quedó claro, por lo menos a mí, que es casi imposible imaginar un proceso político
y la idea de la reunión pacífica es permitir que se dé forma colectiva a la sociedad, muchas de esas cosas hoy suceden en línea. Estas cosas suceden en línea y se perderían en gran parte si se restringe y si se limita por gobiernos que a veces tienen los poderes de If you recognize that pero estoy teniendo unas we have authorization regime of si nos veíamos que el problema de la reunión pacífica y la represión sucedía en línea, fuera de línea, ahora sucede en línea. Ahora en línea se pueden organizar, se pueden hacer notificaciones. En todo caso, es algo que se puede abordar. Si nosotros analizamos la forma de reconocer este tipo de interacciones, mucho de Internet tendrá que tener algún tipo de regulación o normativa a futuro, incluso relativa a la privacidad. Pero son todos problemas solucionables. Podemos encontrar las soluciones. Al principio parece ser un problema muy, muy grande. Yo antes pensaba que era inconmensurable, pero con el tiempo me he convencido de que se puede solucionar. Y sería mucho mayor el problema si no reconocemos el hecho de que así se hacen las cosas ahora. Y nosotros fuimos hace poco a una reunión de expertos con personas, con sociólogas y personas expertas en tecnologías de la comunicación. Y nos dijeron que no usáramos la palabra Internet, porque todo cambia tan rápido que tal vez ahora se llame Internet, pero en adelante podría cambiar de nombre. No dejar de usarlo como término, pero también usar otro tipo de formas como el uso de datos, la comunicación de tal tipo. El uso de Internet puede ser algo que como la máquina de fax de pronto sea algo del pasado. Entonces, no mantenerlo con ese término. En todo caso, la tecnología avanza tan rápido que si las leyes y los derechos humanos no se dan cuenta de ello, no mantienen conciencia de esto, perderemos el contacto con la realidad y queremos poder proteger la realidad como es. Muchísimas gracias. Ya por un tema de tiempo, a pesar de que hay muchísimas preguntas en espera, voy a realizar la última. Dice, si bien indican que debe haber un deber de vigilancia en estos tipos de protestas, ¿cómo entonces se debe actuar cuando en estos mismos protestantes violan el derecho a la propiedad de terceras personas? También realizan agresiones a la autoridad como otros daños públicos. No sé si alguno quisiera hacer algún aporte o si necesitan que repita la pregunta. I didn't exactly get the first part, the duty of No entendí supervision. bien la parte del deber de vigilancia. ¿A qué se refería en realidad? Es básicamente si bien hay un deber de vigilancia por parte solamente de vigilancia y no de intervención al momento de realizar en las protestas, ¿cómo, digamos, balancear esto con el hecho de que en ocasiones en estas protestas se violan el derecho a la propiedad de otras personas, de terceras personas, o se realizan agresiones a la autoridad, como otros daños públicos? Yes, it may be a question of translation because I don't think it's a Sí, no estoy seguro de que sea un deber de vigilancia. No sé si es un tema de cómo se está conceptualizando, pero el deber es de no interferir indebidamente. O sea, simplemente permitir que suceda. Pero claro que dentro de un contexto. El pacto internacional y otros tratados como la Convención Americana reconocen esa obligación de proteger al público de parte del Estado. O sea, existe esa parte de proteger al público contra los que están haciendo algo en una manifestación. Entonces tiene que haber un espacio donde pueda suceder la manifestación,
Pero si ya llega el punto en que hay una amenaza a las vidas de otros o a la propiedad, entonces el uso de la fuerza es también dentro del deber del Estado. Lo importante en todo caso es que tiene que existir ese espacio para que se ejerza el derecho. El término, como nosotros lo decimos, es el espacio cívico, un espacio donde, por ejemplo, si se quiebra una ventana en el contexto de una marcha, la observación general también dice que en muchos casos es importante no actuar de forma inmediata contra esa persona porque podría llevar a una mayor violencia o mayor escalada. Entonces, primero estaría la necesidad de ver cómo abordar ese acto, no interferir inmediatamente. Y eso tendría un efecto en todos los participantes. Es básicamente crear una especie de burbuja, un espacio dentro del cual las personas puedan expresarse plenamente, pero por supuesto que existe el deber de proteger a la población en general si ya llega a haber una amenaza a su integridad o a su propiedad. Sí, entendí bien, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. No sé si Flor o el juez Pérez quisieran agregar algo. Si no. No. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. A los panelistas y la panelista, muchísimas gracias, en especial considerando el cambio de horario. Espero que tengan una muy linda noche, tarde en general. Y bueno, muchísimas gracias por sumarse a esta serie de esfuerzos. Continuaremos con los mismos, bueno, esperando el próximo año. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. It's been a pleasure. Thank you. Bye, bye. Gracias, ha sido un